Ok. Vamos a orar entonces para darle gracias a Dios. Bendito y buen Dios, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por este espacio. Te rogamos ahora que tú lo utilices para edificar a tu pueblo, que me ayudes a mí, Señor, a exponer la verdad con claridad y a los hermanos, Señor, para aprender y además de aprender, Señor, que tú les ayudes a difundir, Señor, a que ellos se conviertan también en maestros de tu palabra para que repliquen estas verdades para la edificación de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la primera observación sería que hasta ahora los hemos notado como muy callados. La idea es que se pueda utilizar el espacio para que se establezca una especie de diálogo de a medida que se vaya exponiendo, se vayan generando todas las inquietudes, así que no les dé temor o pena o no se autocensuren en el sentido que a veces uno cree esta pregunta es como muy boba o muy superficial o ya eso yo debía saberlo, entonces no lo pregunto y me quedo ahí como con la duda, sino la idea es aprovechar la interacción y poder aclarar, porque es que digamos que ustedes pueden tener acceso a muchos manuales, pero la idea de preguntar es lo que quiero que aprovechen en este espacio. Entonces, la tradición apostólica, ayer vimos una parte y vamos a comenzar desde aquí, porque esto es una línea de progreso donde la tradición de los apóstoles, habíamos dicho, queda consignada ya en el canon del Nuevo Testamento, y ayer hablamos de la complejidad que se da en el texto de Tesalonicenses que citamos, donde veíamos que Pablo dice: conserven lo que le hemos escrito, lo que le hemos enseñado por carta o por viva voz. Entonces hay un periodo en donde van circulando algunos documentos escritos, pero también tenemos lo que los apóstoles habían enseñado oralmente a las iglesias. Y así vamos explicando que el canon se va a discernir en la medida en que esas iglesias tienen elementos ya para verificar que lo que está en los escritos correspondía o no a esa enseñanza primera. Y ejemplos tenemos donde Pablo habla de una conciencia canónica muy temprana. Ya habíamos citado también ayer Tesalonicenses, donde dice ustedes recibieron la predicación como es en verdad, como palabra de Dios. Es decir, ya la iglesia había entendido que la predicación de los apóstoles era palabra de Dios. Y ayer vimos también el texto de Pedro, donde Pedro habla: los indoctos tuercen las escrituras, tuercen los escritos de Pablo como también las otras escrituras. Ahora, la patrística temprana o los padres comienzan a entender que son los apóstoles los que transmitieron el evangelio. Y aquí es donde comienza el gran debate contra las herejías. ¿Por qué? Porque los herejes tratan básicamente de plantear dos cosas diferentes. Uno, cambiar la regla de verdad, la regla veritatis que se denominaba, ya sea añadiendo textos o quitando cosas de los textos. El ejemplo más grande fue Marción, que trató de construir un canon donde él cercenó todo lo que de acuerdo a su regla de fe, a su regula fidei que él fabricó, no se ajustaba. Entonces note algo, él viene y dice: esta es la verdad, estos documentos, estos manuscritos, estos libros no se ajustan a esta verdad, entonces hay que recortarlos. Pero la iglesia respondió diciendo lo contrario: no, eso no se puede hacer. Entonces, al respecto, citamos Irineo en contra de las herejías, que lo vimos ayer, pero vamos a repetirlo. Dice: por eso Marción ha hecho creer a sus discípulos que él es más veraz que los apóstoles, que han transmitido el evangelio. Entonces, miren lo que dice. Uno, hay una presunción de autoridad en Marción, pero los padres dicen:
tengan en cuenta a los que le escriben que los apóstoles transmitieron el evangelio. Cuando ponen en sus manos no el evangelio, sino una pequeña parte del evangelio, eso es lo que está haciendo Marción, mutila de igual forma las epístolas de Pablo. Entonces lo que está diciendo ya acá Irineo es que los herejes están cambiando la regla de fe. Entonces ahí es el tema. ¿Puedes pasar la diapositiva? También Irineo expresa en contra las herejías, dice, así que los apóstoles transmitían a todos con toda sencillez y sin rehusar a nadie lo que habían aprendido del Señor. Esta afirmación, ¿a qué va dirigida? A contrariar la tesis gnóstica de que había una presunta transmisión especial de la doctrina apostólica que le fue dado solamente a ellos. Es decir, el gnosticismo comenzó a decir, sí, los apóstoles transmitieron un conocimiento general, pero también hay un conocimiento oculto que los apóstoles transmitieron y no se lo transmitieron a todo el mundo, sino solamente a nosotros. Entonces los padres rechazaron expresamente eso y dicen, no, los apóstoles transmitieron las palabras de Cristo con toda sencillez, sin rehusar enseñar a nadie todo lo que habían aprendido del Señor. Así que ellos nos han transmitido lo que aprendieron. Según, y aquí hay una cita dentro de Irineo del Evangelio de Lucas. Entonces también sigue hablando sobre la tradición apostólica cuando dice, y toda la iglesia extendida por el mundo entero ha recibido de los apóstoles esta misma tradición. Aquí vemos un criterio, y es el criterio de la universalidad. Ellos dicen, la tradición apostólica se extendió por la iglesia y ahora toda la iglesia entiende esta regla, de tal manera que también no pueden venir a pretender cambiarla. Y esto es importante también para el tema del canon. Toda la iglesia ya había recibido la predicación apostólica y tenía criterio de discernir qué materiales sí y qué materiales no. No es como se plantea ahora acá. Pero las herejías comenzaron a distorsionar todo eso y a hacer unos planteamientos contra la fuente de autoridad que era esa doctrina apostólica, hablando de que había una especial o diferente regla. Entonces, ese es como el contexto de estas afirmaciones, el combate que estaba en esa época. Después, aquí el gnosticismo trató de plantear una tradición alternativa a la tradición apostólica que la iglesia había recibido por boca de los apóstoles. Ellos dicen, apelamos a la tradición que viene de los apóstoles y que se conserva en las iglesias por la sucesión de los presbíteros. Este punto es importante porque nosotros vemos esto, lo que está diciendo acá el texto es que Pablo, los apóstoles, enseñaron maestros y esos maestros posteriormente se convirtieron en los presbíteros de la iglesia. Por ejemplo, el caso de Timoteo, Pablo lo instruye, después él termina siendo pastor de una iglesia. Así que la sucesión apostólica no es la sucesión de un cargo o la sucesión de un puesto o de una autoridad. Lo que la iglesia sucede o la verdadera sucesión apostólica es la sucesión de las verdades, no como lo plantea el catolicismo romano. Y eso ya estaba claro desde los primeros siglos. Miren esta cita. Dice, por la sucesión de los presbíteros. Entonces se oponen a esta tradición, el gnosticismo, afirmando que ellos saben más no solo que los presbíteros, sino que los mismos apóstoles, pues ellos han encontrado la verdad pura. Este es el reclamo del gnosticismo y ya esto lo denuncia Irineo en contra de las herejías. Entonces, aquí ya vemos la necesidad de plantear una respuesta a esto. ¿Y cómo plantea la patrística una respuesta? Utilizando varias reglas. La regla de la universalidad. Los apóstoles
ya difundieron todo esto a todo el mundo. La regla de la antigüedad. Esto es lo que se dijo inicialmente. Esto no puede ser modificado. Y así se va construyendo reglas de autoridad. La autoridad basada en esa tradición, pero esa tradición universal y antigua, que provenía de la fuente, es decir, de los apóstoles. Y así se da el combate, porque la pregunta era esa: ¿quién guardó realmente el depósito de la enseñanza apostólica? Y vemos ya la pretensión del gnosticismo. Nosotros tenemos esa tradición guardada y además incluso hemos llegado a conocer más de lo que los apóstoles conocieron en su momento. Ahora tenemos un conocimiento más profundo y eso caló mucho en una mentalidad influenciada por el tema de la filosofía que, como dice Pablo en Hechos, dice, tienen comezón, tienen ganas de oír cosas nuevas. Entonces ellos presentaron una idea de, tenemos un conocimiento oculto, y dentro de ese escenario se difundió mucho todas estas cosas, y ahí comienza la batalla por la verdad, por quiénes son los depositarios de ese evangelio puro, porque ellos hablan de una verdad pura que tienen el gnosticismo. Podemos pasar la otra diapositiva. Entonces, la regula fidei o la regla de fe, a partir de esta regla de fe se va dando el origen de los primeros símbolos. Y estos símbolos devienen su autoridad de que corresponden a la enseñanza apostólica. Por eso es importante hacer la transición que hemos venido trabajando, donde está la tradición de los apóstoles que fue dada a las comunidades, y después los símbolos pretenden recoger, resumir esa enseñanza. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda, pregunta, comentarios? Para ir, digamos, por etapas, tratando de no embotar, sino ir, que de cada punto podamos ir planteando preguntas o cuestionamientos que nos vayan surgiendo. Bueno, pastor, voy a hacer un breve comentario, pero también para que nos ayude un poquito con esto de la definición de los símbolos, porque para nosotros un símbolo pudiese más bien llevarnos a la literatura apocalíptica, donde se utilizan símbolos que dan un significado, o sea, es una forma de escritura, donde el símbolo trae un significado, ¿no? Pero entiendo que aquí en la patrística los símbolos son más bien declaraciones de fe, porque de hecho el credo de los apóstoles también se le llamó el símbolo, ¿verdad? El símbolo de la fe. Entonces, como hacer esa aclaración de lo a qué se refería en patrística el símbolo o los símbolos, que usted lo dijo implícitamente, pero un poquito para que reforzar esta idea. Es interesante que la figura que se utilizaba era de tablillas que se complementan. El origen de la palabra era usado, por ejemplo, que las familias tenían como ciertas marcas distintivas. Por poner un ejemplo, una promesa de ayuda. Entonces ellos tenían una tablilla y la partían. Entonces la otra persona se llevaba la mitad de esa tablilla, y si algún día regresaba, mostraba, mira, tu familia tiene un pacto con nosotros de ayuda mutua, aquí está mi parte, y se unía. Entonces la idea quedó como aquello que es la cohesión, como aquello que es lo que traba, como aquello que forma una unidad. Entonces la idea vino a significar aquellas declaraciones verdaderas, esenciales, que permiten la unidad de la iglesia. Entonces es bien interesante lo que eso implica, porque estamos hablando de una unidad sobre la verdad, de declaraciones esenciales, breves de la fe cristiana, donde ya podía reconocer al hermano. ¿Tú crees en Dios Padre? Sí, yo creo en Dios Padre omnipotente. ¿Tú qué crees del Espíritu, del Hijo? Yo creo que el Hijo
murió, resucitó en la época de Poncio Pilatos, ¿tú crees que eres del Espíritu Santo? Bueno, eres hermano. O sea, porque si tú le preguntabas a alguien, por ejemplo, ¿tú crees en la Biblia? Él responde sí. Y de hecho, las primeras herejías se caracterizaron por eso. Cuando a alguien le preguntan, ¿pero tú crees en la Escritura? Claro que sí, yo creo lo que cree la iglesia. Ah, listo. ¿Pero tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Pero todo era cuando se comienzan a precisar las definiciones y los conceptos, ya él dice, no, pero es que yo no creo que sea igual, sino que es semejante. Ah, pero espérate. Ahí va el tema ya cambiando la cuestión. Entonces ahí es donde se genera el debate. El credo es, digamos, la primera de las reglas de fe. Y desde un punto de vista global, la idea de estos símbolos es derivar de la escritura declaraciones breves y esenciales para la catequesis, para la enseñanza de la doctrina, ¿cierto? Y esto se vio precisamente porque los herejes afirmaban estar de acuerdo con lo que la Biblia decía, con lo que la escritura decía. Pero entonces se tomaron elementos centrales para exponerlos y decir, ¿crees esto? Sí. Entonces se suele afirmar que fue el Concilio de Nicea el primero que presentó las verdades fundamentales y introdujo o asumió el símbolo apostólico, y con el tiempo también se va desarrollando ese símbolo. La regla de fe, entonces... Pastor, qué pena, creo que no lo estamos escuchando muy bien. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, aunque tiene el símbolo de que está, bueno, pero puede continuar así. No lo escuchamos, Pastor. Voy a preguntarle aquí, a ver si le sale un mensaje en la pantalla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Lo del símbolo del pez. No, esa es otra simbología que se desarrolló, pero estamos hablando de simbología ya en cuanto al tema del arte. ¿No se escucha todavía? Sí, Pastor, sí se escucha. Sí. El tema del pez ya es una simbología artística, el famoso ictis, que era una identificación de un acróstico. Ahora no recuerdo ictis pez era un acróstico de Jesús Cristo Soter, Jesucristo Salvador, que se utilizaba o se encontró en muchas catatumbas para identificar, digamos, lugares o incluso los usaban al parecer en ciertas inscripciones en casas y todo para que los hermanos identificaran que ahí habían creyentes. Así, la fórmula del credo comienza a ser usada. Aparecen las regula fidei a través de los testimonios de los padres, como Ignacio, Irineo, Hipólito, Justino, Tertuliano, y esto se da a finales o en los primeros siglos de la era cristiana. Se comienzan a formular a declaraciones cortas, profesiones de fe cortas que se usaban principalmente en el contexto de la liturgia. Los primeros símbolos ahí van creando ese reconocimiento, esa fórmula de unidad. Decíamos, los símbolos es como la mitad de una sortija. Creo que hoy lo usan los enamorados, ¿se acuerdan? Que hay unas cositas de corazón partidas por la mitad, entonces un dije, entonces tú tienes una mitad del dije y tú tienes una otra, entonces se unen. Eso se utilizó como una simbología de la unidad, y por eso los concilios fueron los factores de unidad. Bueno, estas verdades son las que nos permiten unirnos, y a veces eso, pues lastimosamente,
se ha dejado de lado, porque la patrística siempre entendió que había una unidad en las verdades, evidentemente las verdades esenciales, porque la patrística también tiene mucha diversidad, muchos énfasis, muchos debates sobre una gran cantidad de asuntos, pero ellos siempre guardaban que estos elementos, estas declaraciones de los símbolos eran el factor de unidad. Entonces hay en este periodo una unidad esencial, pero también una gran diversidad. Y por eso uno encuentra padres con ideas completamente diferentes, padres que fueron milenaristas, padres que asumieron una interpretación simbólica del milenarismo. De hecho, hay uno de los primeros comentarios patrísticos de Eudomio, creo que es el primero que plantea la interpretación por ciclos en el Apocalipsis. Y ya estamos hablando del siglo III. Voy a ver, yo creo que ese comentario se los envié. Es uno de los primeros comentarios del Apocalipsis. Interesantísimo, porque ya va manejando una clave simbólica para la interpretación que expone con mayor, digamos, amplitud Agustín en Ciudad de Dios. Pero entonces los símbolos se van desarrollando como esas fórmulas esenciales de unidad. En Occidente, recuerden que hay padres de Oriente, padres de Occidente, padres latinos, padres griegos, y toda esa división que dijimos. En Occidente, en el siglo II en Roma, se comienzan a construir esas fórmulas de fe, recogiendo primeramente la estructura de Mateo 28:19, es decir, una estructura triple: id y predicad y anunciad a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, ellos comienzan a construir, ¿cierto?, una simbología o unos símbolos que recogieran las tres declaraciones esenciales. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Es la primera pregunta, a la que el bautizado tenía que responder: creo. Dice, ¿crees en Jesucristo, el Hijo de Dios? A lo que el bautizado tenía que responder: creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Creo. Y por lo general respondía: creo, y la declaración. En el siglo III ya se da un esquema claramente trinitario y con un contenido cristológico. Ya se va desarrollando el credo y se va fundamentando la clave histórico-salvífica en creo en Jesucristo, que murió, que fue crucificado en la época de Poncio Pilato. Y esta parte histórica es importante porque el cristianismo reconoce como parte de su confesión de fe el hecho de que nuestra fe es histórica. Porque usted se puede preguntar, ¿y qué tiene que ver Poncio Pilato en el cuento del credo? Dice, bueno, que la iglesia confiesa que Jesús fue un personaje de la historia, que fue condenado por una autoridad humana histórica, Poncio Pilatos. Entonces, ahí hay elementos muy interesantes que a veces no se valoran en su adecuada dimensión, porque dentro de una de las declaraciones esenciales de la fe cristiana está el ubicar a Jesús en una parte de la historia, en un momento de la historia, en una geografía concreta de la historia, y esto es muy diferente a la idea, por ejemplo, de las religiones orientales o de cualquier otra experiencia religiosa. Para el cristianismo, la historia es importante, porque es la historia salvífica, porque la salvación se concreta en la historia. ¿Por qué? Por el Dios encarnatus ex que defendieron los padres. Dios se hizo hombre y se hizo hombre en la historia. Por eso para el cristianismo la historia es importante, y tanto es así que los padres se dieron cuenta de eso y comenzaron a escribir la historia de la iglesia. La historia de los hechos que entre nosotros han sido ciertísimos, dice Lucas. ¿Ya ven? Y confesamos lo que Jesús hizo.
y enseñó. Luego entonces, dentro de la declaración de fe, no se puede omitir la historicidad de lo que los hechos de la fe y la verdad, y lo uno se interpreta a la luz de lo otro. La enseñanza de Cristo, las palabras de Cristo se interpretan a la luz de los hechos, y a su vez los hechos, es decir, lo que Jesús hace, se interpreta a la luz de la palabra. Por ejemplo, los milagros. Jesús hizo tal cosa y después la escritura nos dice, y eso lo hizo para esto. Vemos ahí dos cosas distintas. Se relata, se cuenta un hecho, pero se interpreta el hecho. Ahora, el tema es, ¿y cómo sabemos que la interpretación del hecho es verdadera? Entonces, ahí el tema es, primero, se trata de un testigo inspirado. Por eso es importante que la apostolicidad se determina por el testigo. Cuando se llaman los apóstoles, se dice, me seréis testigos. Testimonio. Van a dar testimonio. Y dan testimonio oral y después dan testimonio escrito de los hechos. Pero incluso si usted ve, esos hechos no eran al principio claros para los mismos apóstoles. Hasta que se produce el elemento iluminador, que es la resurrección. Y en muchos de los evangelios, antes de la resurrección, el mismo Señor les dice, esto lo entenderán después. ¿Después de qué? Después de que yo muera y resucite, entonces se abrirán y podrán ver entonces. Ahora, la iglesia entonces entendió esto y por eso los credos tienen ese entronque histórico. Y por eso nosotros debemos preocuparnos por conocer la historia de la fe, la historia salvífica. Y por eso cualquiera que quiera hacer una lectura del Nuevo Testamento tiene que estudiar el mundo romano, el mundo griego en el que se desarrolló la fe, ¿cierto? Eso, el mundo con el que se desarrolla la fe cristiana. En el siglo IV ya se comienza a formar, ¿cierto? Una conciencia más clara del credo y el símbolo apostólico se difunde por todo Occidente. En Oriente se utilizan también fórmulas, se van utilizando fórmulas. Más adelante nosotros vamos a ver que las fórmulas que los padres utilizan tampoco es un invento nuevo de los padres, porque el Nuevo Testamento utilizó himnos y utilizó fórmulas de confesión. Creo en Jesucristo, o creo en Jesucristo, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo. Hay fórmulas en la Biblia que los estudiosos llaman como de una parte, de dos partes y de tres partes. O sea, fórmulas que declaran yo creo en Jesús, otras fórmulas que declaran creo en Dios Padre, creo en el Hijo y en el Padre, o creo en el Hijo, creo en el Espíritu. Después vamos a mirar esas fórmulas. Ahora estamos haciendo el marco general, pero para que cuando las encontremos, la podamos identificar. Entonces, en el símbolo de los apóstoles se van formando, se va construyendo a partir de tres elementos esenciales: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. En el siglo I, principalmente hay fórmulas cristológicas. En el siglo II ya se van formando fórmulas trinitarias. Ya se van encontrando en Justino, cerca del 150. Y ya después se dan fórmulas combinadas, fórmulas cristológicas y fórmulas trinitarias, como la que se encuentra en la tradición apostólica de Hipólito. Después vamos a ver con detenimiento eso. Las fórmulas cristológicas se construyeron a partir de afirmaciones como las que encontramos en Hechos, capítulo 8, versículo 37, en el bautismo del etíope. Y es por esta razón que la iglesia utiliza estas fórmulas en el contexto bautismal. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees? Y el etíope responde, yo creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios. Miren esa declaración, te puede verificar, pero ¿cómo llegó él a esa declaración? Recordemos el escenario. Va leyendo Isaías, ¿cierto? Dios manda a Felipe, se acerca al carro y viene la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y aquí viene la función del maestro, ¿cierto? La función del exégeta, del teólogo, iluminar el sentido del texto. El etíope responde con toda sinceridad: ¿y cómo podré si nadie me explica? El hombre responde y dice: sí, yo intento entender, pero no tengo un maestro. Y dice que Felipe le predicó el evangelio. Él sube y le explica. Comienza desde ahí hasta llegar a mostrarle a Cristo en Isaías y quizás en toda la escritura, porque no sabemos cuánto duró la charla, no sabemos cuánto tiempo le predicó, le enseñó, porque el evangelio, el Hechos nos resume el evento, pero no nos dice todo lo que Felipe le explicó. Pero sabemos que le tuvo que haber explicado los elementos esenciales de la fe, lo que se conoce como el querigma. Cristo vino al mundo enviado por el Padre, ¿cierto? Cristo vivió una vida de obediencia al Padre. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo resucitó por nuestra salvación. Él es el Salvador, Él es el Mesías, el Hijo de Dios, quien fue muerto, sepultado en la época de Poncio Pilato y resucitó. Entonces, después de toda la explicación que Felipe le da, el eunuco puede proferir una confesión. Así que las confesiones no son un invento ni de la Reforma ni de los padres. Hay confesiones ya en la Escritura. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo entendió el eunuco la expresión Jesús, Mesías, Hijo de Dios? Porque Felipe se la explicó. Le explicó el contenido de esa doctrina. Y ya después de haber pasado de la incomprensión a la comprensión, hay la declaración de fe. Yo creo. Habiendo creído, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por eso no se puede bautizar a alguien que no tiene los elementos esenciales de una confesionalidad de fe. Ahora, evidentemente que en el tiempo que se dio la conversación tampoco era que ya el eunuco era un doctor en teología, pero entendía los elementos esenciales de la fe cristiana, la breve síntesis, y para eso ayuda mucho un credo como el credo apostólico, Nicea. Mira, esta es la esencia de la fe cristiana. ¿Tú crees esto? ¿Crees esto sobre Jesús? Sí, bueno, entonces ya puedes tener una claridad de lo que te vas a encontrar en la revelación. Las fórmulas trinitarias ya las encontramos también en el rito bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O también las fórmulas cristológicas. Por ejemplo, la que se encuentra en Jesucristo nuestro Señor, o Jesucristo nuestro Salvador, o Jesucristo el Hijo de Dios, de Romanos. Hay muchas. No podemos ahora hacer la lista de todas las declaraciones, pero siempre hay, Jesús es el Señor, ¿cierto? Jesús es el Salvador, Jesús es el mediador. Todas esas son fórmulas cristológicas. El famoso himno de Filipenses, ¿cierto? Descendió, toda esa parte se humilló y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Son declaraciones cristológicas. Y hay declaraciones combinadas también. Aquí entonces se comienzan a construir símbolos. La construcción del credo fue muy compleja. Se pueden encontrar estas declaraciones esenciales con modificaciones por diferentes geografías. Por ejemplo, en Jerusalén
en Cesarea y todo eso, se encuentra que los padres difieren cuando citan el símbolo, porque la iglesia fue resumiendo y se fue estableciendo desde esa óptica el símbolo, pero cobró mucho tiempo. Hermano, ¿se puede pasar la diapositiva? Entonces se dan, habíamos dicho, devuelve el anterior por favor para concretar, para terminar la idea. La 21. En Occidente aparecen tres formas distintas de declaraciones, ¿cierto? Cristológicas, trinitarias y combinadas. Hasta aquí, esta parte quedó clara. Hermanos. Sí, pastor, muy claro. Quería comentarle un asunto que hace un tiempo estuve hablando con una persona que era unitaria, y él hablaba de, precisamente citando a Tertuliano, que fue el primero que habló de la Trinidad, que, bueno, Tertuliano está mucho más allá del siglo II, ¿verdad? Sí. Entonces, que incluso él no se sabía si por fin estaba creyendo en la Trinidad o estaba confundido con cierto modalismo que le estaba diciendo, pero creo que esta cita de Justino Mártires da bastante, es anterior a Tertuliano, ¿verdad? Y, Sí. y es interesante. No sabía que Justino había tenido una fórmula trinitaria. Entonces, Irineo. Ahora sí pasemos a Irineo. En la demostración de la predicación apostólica, Irineo de León, estamos hablando que entre el 130 o 140 se debate la fecha del nacimiento y entre el 202 y 203 se debate la fecha de la muerte. Pero es uno de los autores que más habla sobre el tema de la regula fidei y escribe una obra que es importantísima en la historia de la teología, que se llama La demostración de la predicación apostólica. Yo creo que ya con el título vemos la intención. ¿Y a qué responde? A todo el reto que implicó el gnosticismo. Irineo pretende escribir un texto para demostrar las razones por las cuales la predicación apostólica es la que debe ser conservada como la verdadera regla teológica de la iglesia. Analicemos la cita y vamos a ir descomponiendo y haciendo algunos breves comentarios. Él dice, nosotros debemos mantener inalterada la regla de la fe y cumplir con los mandamientos de Dios creyendo en Él, temiéndole como a Señor y amándole como a Padre. Primero nos está hablando, miren, de Dios, ¿cierto? Por tanto, un comportamiento de este estilo es una conquista de la fe, pues como dice Isaías, si no creéis, no comprenderéis. Aquí viene otro debate que es la fórmula latina, la credo ut intelliga, es creo para entender. Era una fórmula que utilizó también Agustín, credo ut intelliga, creer para entender. ¿Y de dónde lo sacan ellos? De Hebreos, por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, ¿cierto? Porque nadie estuvo en ese evento, pero como creemos que Dios es fiel, por medio de él es que se nos ha dicho cómo fue creado el universo, y esto es importante. ¿Por qué? Porque el gnosticismo planteaba toda una teoría de las emanaciones divinas, de una idea, una doctrina de la creación completamente diferente a la regla que la escritura tenía. Y aquí vemos cómo Irineo ya va combatiendo el tema, dice, no, nosotros creemos en un Dios creador, un solo Dios creador del universo, no diferentes emanaciones ni nada de esas situaciones. Pero además de eso, Irineo dice,
la regla de fe solamente puede ser comprendida precisamente iniciando desde la fe, porque la fe es la puerta para la comprensión. El hombre no entiende y después cree, sino que la fe ilumina la mente del creyente para que entienda la verdad. Por la fe llegamos a entender esto, porque la fe ilumina la mente oscurecida por el pecado, de tal manera que se requiere. Ahora, eso no quiere decir que la fe sea irracional, sino precisamente que la razón está tan enferma que necesita la asistencia de la gracia para comprender el mensaje del evangelio. Que Dios abra el corazón del hombre para la redención. La fe nos es concedida por la verdad. Creo que aquí lo escribí mal. Ok, la fe no es concedida por la verdad, pues la fe se fundamenta en la verdad. La fe se fundamenta en la verdad. Aquí vemos que lo que después expone también la doctrina reformada, cuando habla de la fe, la fe como asentimiento. Recuerden que los componentes de la fe es la noticia, el asentimiento y la confianza. La fe cree una noticia. ¿Cuál noticia? Jesús vino, se encarnó, murió, resucitó. Pero entonces la fe entiende la noticia, ¿cierto? Esa noticia, ese evento en la historia es esencial para la confesionalidad de fe. Pero no es suficiente. Debe haber la confianza en la noticia. La fe entonces es confiar en Dios, pero confiar en Dios con fundamento en la verdad de Dios. No en un misticismo, no en ideas extrañas, no. Confiamos en esa verdad de Dios. Y esa verdad de Dios, ya dijimos, tiene un fundamento firme en la historia. De hecho, nosotros creemos lo que realmente es y como es. Y creyendo lo que realmente es y como siempre es, mantendremos firme nuestra adhesión. Ahora bien, puesto que la fe sostiene nuestra salvación, es necesario prestarle mucha atención para lograr una auténtica inteligencia de la realidad, inteligencia de la fe. Por la fe entendemos y luego entendemos y nuestra fe va creciendo también. Porque la patrística construyó una circularidad. Por la fe entendemos, pero también a medida que vamos entendiendo, nuestra fe va creciendo en esa comprensión y va madurando y se va creando un discernimiento. Eso después es el círculo hermenéutico que va a crear Agustín. Dice, credo ut intelligam, por la fe entendemos, pero también el entendimiento nos ayuda a crecer en la fe. Y miren cómo los padres van mostrando un sano equilibrio que va despojando también el mundo del misticismo y del gnosticismo. Le decía, nosotros entendemos que se necesita la fe para creer. Ahora, nosotros no despreciamos el conocimiento, pero tampoco creemos que el hombre se salva por el conocimiento, sino que se salva por la puerta de la fe. Es diferente. Pastor, la fe es la que nos... Una pregunta. Ajá. No sé si le damos oportunidad o esperamos que termine el argumento. Sí, podemos ir. Ok, adelante, hermano Carlos Moreno. Hermano, no te escuchamos. Si puede, ok. Hermano. Sí, eso es lo que quería colocar un... Ajá, ¿me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Sí. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Eso, ok, lo que estaba explicando ahorita sobre el orden de la... No se te escucha ahora, hermano. Con la
por la comprensión o el entendimiento. Parece que no sé si es la... ¿Te escuchas ahora? ¿Aló? Ahora sí, sí. Ahora sí, Se hermano. se te escuchaba como entrecortado. Debe ser, sí, debe ser la señal, debe ser la señal. En el caso del etíope, vemos que él está leyendo la escritura. Entonces, yo tengo, digamos que un poco de duda porque usted habló sobre un tipo de ciclo, sobre luego entiende, luego ese entendimiento toma fe, ¿verdad? La fe va creciendo, pero en ese caso del etíope, él está leyendo la escritura, Felipe se acerca, le explica, da ese entendimiento. Entonces, a veces, no digamos que es como un misterio, pero el Señor nos da fe. ¿Se escuchó? Sí, ahí Aproximadamente. recuerden el tema de Nicodemo, ¿cierto? Es necesario nacer de nuevo para ver el reino. La fe, recuerden que desde nuestra condición pecaminosa, la mente del ser humano está incapacitada para creer. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, se da la vida nueva y ahí podemos creer en Dios. A eso era a lo que me refería, que ya es una interpretación ya más teológica. Necesitamos primero nacer o revivir, resucitar de nuestra muerte en delitos y pecados para poder después proferir el creo. No sé si ahí se entendió, hermano. Sí, sí. A ver. Se entra por la puerta de la fe. Pero ojo, que la fe lleva el entendimiento también. Eso es lo que quiero hacer el énfasis, que no son cosas separadas. Porque en nuestro concepto o el concepto popular que nosotros vemos de fe es cuando usted le dice, cuando en muchas iglesias se habla, ten fe. Y dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Cierto? Creer. ¿Qué debo creer? Normalmente en muchas de esas comunidades la fe no tiene un contenido, pero acá sí tiene un contenido. Porque miren que el etíope contesta algo fijo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo el Evangelio. Tengo fe en eso. Tengo confianza, fiducia. Es la palabra latina. La fe entonces tiene los elementos de la noticia, ¿cierto? Y de la fiducia. 3 elementos. Me estaba volando uno. La noticia, el asentimiento y la fiducia. Noticia, asentia, fiducia. Nosotros entendemos la noticia. ¿Cuál es la noticia? El evangelio, ¿cierto? La buena nueva. La noticia. ¿Qué debemos asentir o creer? Esa buena noticia. Pero no solamente es el conocimiento de los hechos, sino que la fe es una confianza en eso. Por eso los demonios saben. ¿Se acuerdan? Santiago. Los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios en un sentido conocen y quizás conocen los eventos de la redención hasta mejor que nosotros. Pero no pueden depositar su confianza en Dios. En cambio, nosotros sí confiamos en esa buena nueva y asentimos a esa verdad. Entonces, queda ese elemento claro ahí. Sí, pastor, quedó bien, bien claro. Aquí tenemos otra pregunta del hermano Hilder Sierra. Adelante, hermano Hilder. Buenas noches, ¿cómo están? A ver. No sé si me escuchan. Sí, hermano, buenas noches, sí te escuchamos. Pensando un poco en lo que estaba diciendo el pastor, y por cierto, le saludo personalmente, muchas gracias por todo esto que está haciendo.
y por sus enseñanzas, de verdad, son de mucho provecho. Pero pensando en todo esto que usted está diciendo, hace algún momento usted también citaba el versículo de Primera Tesalonicenses, y específicamente en el versículo 5, el apóstol Pablo dice algo muy importante. Y él dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. La acción en la que el apóstol Pablo quiere remarcar, dice, sino que llegó en fe, en respaldar en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. El apóstol Pablo quería darle a entender a los creyentes que él estaba abordando su área intelectual también, pero que había un área espiritual y un área de testimonio que el Espíritu Santo también estaba haciéndole vivir a ellos, que el Espíritu Santo se lo estaba haciendo vivir a ellos como apóstoles, que se lo iba a hacer a vivir a las personas que estaban en la iglesia como creyentes y que se los iba a hacer vivir a quienes entendieran también el Evangelio. El apóstol dijo, hermanos, no quiero que ignoren acerca de su elección. Es por lo que primero el apóstol Pablo comienza hablándole, antes de una espectacular salutación, pero dice, no quiero que ignoren acerca de vuestra elección, porque nuestro evangelio, o sea, el apóstol Pablo estaba consciente de la teoría del evangelio, pero también estaba consciente que no era solo teoría, sino que Dios obraba directamente a través de ese mensaje, que era un mensaje vivo, capaz de transformar, y no solo transformar, de revivir. Porque cuando el apóstol Pablo, cuando Jesucristo, perdón, hablaba con Nicodemo, Jesucristo le dice, nadie que no sea el lavado, o sea, que no haya sido pasado por agua y por el Espíritu, puede entrar en el reino de los cielos. O sea, alguien que no haya sido regenerado por el Espíritu Santo, que no haya sido transformado espiritualmente. No solamente que comprenda, porque Jesucristo le dice, eres un maestro de la ley y no entiendes estas cosas. Así exhortaba Jesucristo a Nicodemo, así se lo decía. Eres un maestro de la ley y no predicas acerca del nuevo nacimiento espiritual. O sea, no se trata solamente de un abordaje intelectual, sino de una comprensión de una información que también tiene que estar respaldada por un acto divino, que en este caso es la fe. Gracias. Claro, entonces ahí vemos que se entra por la puerta de la fe. Y la puerta de la fe tiene un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es la noticia exterior, la obra de Cristo afuera. Pero la obra de Cristo afuera debe aplicarse interiormente al alma del ser humano. ¿Y cómo se hace eso? Por el testimonio del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, esos elementos se confluyen en la fe y no se pueden separar, porque yo no puedo decir que tengo fe si no entiendo en qué, el contenido, el hecho objetivo, la vida, muerte y resurrección. Pero tampoco puedo decir que tengo fe si no tengo el elemento subjetivo, que es la confianza. Porque miren, yo puedo conocer los hechos, pero sin confiar en ellos, hasta que el Espíritu de Dios los ilumine para la fe. Un ejemplo bíblico es el del camino de Maús. Los discípulos venían de regreso. El Señor se les aparece y camina junto a ellos. ¿Se acuerdan? Y ellos iban tristes y todo eso. Y el Señor les pregunta, ¿pero qué les pasa? ¿Por qué van? ¿Acaso tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado? Los hechos, ¿ah? De Jesús Nazareno, varón, santo, esto, lo otro, que murió, resucitó. Y hay unas mujeres que ahora andan diciendo que resucitó. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de esa parte? Pues miren que ellos tienen los hechos y tenían al Señor ahí delante de ellos y no lo veían. Sigue caminando y dice que se sienta y el Señor dice que ellos sentían en su interior que ardía su corazón cuando Él les hablaba y que en el partimiento del pan ya ven al Señor, ya entienden frente a quién están. Entonces digamos que ahí uno puede ver la parte externa. Ellos conocían los hechos, incluso ya estaban escuchando que se estaba diciendo que había resucitado, pero no confiaron en eso. El Señor se les aparece y ellos vuelven y dan testimonio. Entonces, una persona puede llegar a conocer los hechos
De hecho, yo no sé si vieron que hace poquito se desató un debate por un profesor, no recuerdo dónde fue, que llegó uno de los estudiantes y le preguntó, profesor, ¿quién es ese señor que está haciendo ahí ejercicio colgado ahí? Y el profesor, que era profesor, entre otras cosas, creo que era de historia, les explicó a sus estudiantes que ese que estaba haciendo ejercicio ahí era Jesús y que no era que estaba haciendo gimnasia, que esa era la cruz y que el cristianismo dice que Jesús es el redentor, que vino, murió, esto y lo otro. Les explicó, mira, históricamente hay un personaje así, asado, esto y lo otro. Curiosamente al profesor le hacen un juicio y lo quieren echar del colegio y todo eso. No sé si vieron esa noticia, porque estaba haciendo proselitismo religioso. Y el profesor dice, yo soy agnóstico, yo no tengo ninguna afiliación religiosa, yo no creo en Dios. Pero yo sí sé que existió una persona que se llamó Jesús de Nazaret. Y sé que lo mataron en época de Poncio Pilato. Y sé que él tuvo unos seguidores que dijeron que él resucitó. Y sé que esa idea influyó en la configuración del pensamiento de Occidente. Pero él no cree en Dios, no tiene confianza en esos hechos que él mismo considera fidedignos y que le ofende que sus estudiantes no comprendieran. Dice, ¿cómo es posible que un joven no sepa la historia, este movimiento que formó la historia? Pero a su vez él no tiene la fe salvadora. Entonces, ¿es posible que una persona lea el Nuevo Testamento y logre comprender los hechos? Sí. Alguien puede llegar a decir, yo entiendo que Jesús fue una persona que murió en el siglo I cuando el Imperio Romano gobernaba Judea, que lo juzgaron dos emperadores, de Poncio Pilatos, que vivió, en fin, y esto, y lo crucificaron. Pero el sentido histórico redentor de esa muerte, él no lo va a comprender, no lo va a sentir y mucho menos lo va a depositar la confianza en la cruz. Entonces, la fe tiene esos dos elementos. El elemento externo, los hechos. Jesús murió en la época de Poncio Pilato, crucificado por Pilatos, pero la parte subjetiva, la obra interior del Espíritu Santo que nos capacita para confiar en Jesucristo como suficiente Salvador. Entonces, a veces cuando se predica el Evangelio, se tiende a separar esas dos cosas que deben ir unidas. Y vemos que la patrística no la separó. Eso es importante. Entonces, no sé si de pronto también eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Sí, quería comentar también algo al respecto, y es que dos asuntos. Primero, en la primera epístola del apóstol Juan, vemos que hay esa relación correcta entre lo que se cree y lo que se vive. Una persona puede decir que cree, pero si no vive lo que cree, realmente no es un creyente. Está fuera del concepto de un creyente. Eso desde la epístola de Juan, ¿verdad? Y también ahí estuvimos leyendo en el artículo que envió de Regula Fidei que realmente la ortodoxia transforma la ortopraxis o transforma la praxis. Y por lo tanto, dentro de nuestro credo está el hecho de que el evangelio es transformador y no solamente algo meramente académico. El mismo símbolo de los apóstoles incluye, creo en la iglesia universal, creo en la comunión de los santos, que eso es un hecho de praxis, pero que está contenido en ese símbolo de la fe. Eso es bastante interesante, ¿no? O sea, la fe cristiana, ni siquiera desde la Biblia y tampoco desde los credos, se ha presentado como algo meramente cognitivo, intelectual, frío, pero Claro. sí parte de un conocimiento que es fidedigno. Entonces, yo creo que, no sé si Inder tenía esa pregunta de que, bueno, sí, el Evangelio es un conocimiento, es poder de Dios también, y el apóstol Pablo lo llevó también con un ejemplo, una vida de fe, una vida ejemplar. Y lo mismo se rescata en este credo, especialmente el credo de los apóstoles, y a lo largo de la fe cristiana. El que diga que es cristiano y vive como un incrédulo, tiene que revisar si realmente cree en el Señor y ha sido transformado por él.
Hay tres elementos esenciales de este tema de la fe: la ortodoxia, la doctrina correcta, la creencia correcta, y por lo general se vuelan una muy comúnmente, la ortopatía, ¿cierto? Los sentimientos correctos. Agustín lo hablaba mucho, él decía, hay dos ciudades, y las dos ciudades, ¿sabe por qué se distingue? Porque son dos amores, el amor al mundo y el amor a Dios. La ciudad que ama, quien se ama a sí mismo y ama al mundo, es una ciudad impía. Y miren la definición de impiedad en Agustín: el amor correcto, el recto amor. Es una parte interesantísima porque se omite. Y de hecho, la mayor impiedad tiene que ver con la ortopatía. ¿A quién amo yo? ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ahí va unido, ¿cierto? Entonces, de hecho, el Evangelio nos dice, amaron más las tinieblas que la luz. El problema fundamental del ser humano es a quién ama, ¿cierto? Pero también ama por una idea distorsionada del amor. Por eso Agustín usa el término el recto amor. ¿Y el recto amor cómo se da? Por la ortodoxia. Yo tengo que amar a la persona correcta. Mis sentimientos deben corresponder a la belleza de Dios. Dios es supremamente bello y hermoso. Por lo tanto, en mí debe haber una experiencia estética de la belleza de Dios. Amar a Dios. Y después viene la ortopraxis, que es el resultado de ¿qué? De la creencia correcta y el amor correcto, luego las acciones correctas. Y Jesús lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces miren qué motiva el amor. El verdadero amor se traduce en guardar los mandamientos. Entonces la verdadera obediencia es basada en el amor. Por eso Pablo dice, tú puedes dar tu cuerpo para ser quemado, pero si esa acción no nació del amor, eso es ruido, címbalo que retiñe. Hiciste bulla en el mundo, pero no hiciste nada, porque no fue una acción que tuvo su origen en el amor correcto, el amor a Dios. Pudo ser una idea distorsionada del heroísmo, del autosacrificio, de cualquier cosa, pero no fue amor a Dios, no sirve para nada. Entonces, esos son los elementos, y miren que la patrística trabajó estos elementos, pero hoy se han olvidado esas cosas. Agustín habla mucho del amor, sus confesiones hablan mucho de amar a Dios, de deleitarse en Dios, de ese sentimiento hacia Dios. Los padres fueron amantes del Señor, amantes de su iglesia también. Y a veces nosotros, lo que dice el hermano es cierto, a veces se ha convertido la iglesia como si fuera una filosofía de vida más, un conjunto de ideas. El cristianismo no es el encuentro con una nueva filosofía de vida. Esa es la razón por la que yo no soy estoico. Aunque tengo una gran fascinación por el estoicismo como filosofía, no soy estoico porque el cristianismo no es un sistema de creencias únicamente. El cristianismo es el encuentro con una persona, el encuentro con Dios. Y ahí está la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otro sistema de pensamiento. Ahora, el cristianismo tiene una ética, es verdad, pero una ética que debe surgir del amor a alguien, el amor a Dios. Y si eso no está, no hay nada. Y esa ética puede que tenga algún efecto humano, beneficie incluso a otros, que yo dé limosna, que yo no robe, que yo no mate, que yo haga todo eso. Dice, ok, eso puede tener algún efecto benéfico para la sociedad. Pero al final son trapos de inmundicia si no nacen del correcto amor a Dios. Entonces, estos tres elementos de los que la patrística habló también, y ahí creo que el más sobresaliente o el que yo mejor
conozco es Agustín sobre los dos amores. Eso es genial. Y creo que es el único que habla del amor correcto. Miren, esto es una doctrina que hay que resurgir. ¿Por qué? Porque si usted ve, hoy se justifican las cosas más, no encuentro la palabra, aberrantes o locas en nombre del amor. Es que yo me caso con otro hombre porque yo lo amo. Agustín diría, no, ese no es el amor correcto. Estás poniendo tu amor en un objeto inadecuado. Eso es una concupiscencia más bien. Es una desnaturalización del amor. Entonces, ¿por qué? Porque el amor se sigue por la regla de la verdad, la regula veritatis, que es la escritura. Por eso el primer amor es hacia Dios y el amor correcto hacia el prójimo pasa por la regla de la verdad hacia el prójimo. Y eso lo enseña la patrística y esas cosas se han perdido. Por eso les digo, miren, la patrística tiene una gran riqueza pastoral. Hay muchas cosas que se consiguen en la patrística que iluminan la pastoral de hoy. Genial, o sea, muchas cosas. Y lastimosamente ese tesoro está por allá como que sin mayor atención. Yo entiendo que se hace difícil algunos acercamientos a lecturas porque son textos que no son de nuestra época y que usan un lenguaje de pronto, aunque las traducciones han tratado de ponerlo al día, requiere cierta mentalidad para acercarse a esos textos, pero valen la pena. Y ojalá que del curso salga la idea de hacer el ejercicio de leer esta literatura. Un tratado de libre albedrío de Agustín, o su Ciudad de Dios, o sus confesiones, creo que son obras que un creyente debe leer. Las confesiones son una obra para la espiritualidad del creyente que le aporta muchísimo. El autoexamen que hace Agustín, la introspección que hace Agustín de las pasiones humanas, de los vicios y de las virtudes, es simplemente una obra irreemplazable para la madurez cristiana. Sí, para leer la literatura clásica se requiere cierta exigencia y lastimosamente nuestra decadencia cultural cada día nos pone más lejos de ese conocimiento. Pero es un conocimiento que la iglesia debe valorar. Incluso, miren, mucha de la literatura universal, no es posible entenderla sin entender estas raíces del pensamiento de Occidente. Usted no va a entender la Divina Comedia de Alighieri si no entiende algo de la teología antigua y medieval. No va a entenderlo. Usted no va a entender en su dimensión a William Shakespeare si no entiende el cristianismo cómo él transmite algunos elementos. Pero hemos perdido la base cultural. Y lo terrible de esto es que el cristianismo ha perdido su tradición intelectual, que es extremadamente valiosa y competente para resolver muchos de los retos actuales. Y estamos ahí pidiendo cositas prestadas a un mundo que no tiene respuestas de fondo. Porque ignoramos toda nuestra tradición de pensamiento. Eso hay que remediarlo. Y si no se remedia urgente, eso va a costarle a la iglesia. Y vemos la diferencia de la época patrística, como había hombres de Dios capacitados para hablar con el mundo en su lenguaje. Y esos mismos hombres se preocuparon por capacitar a los hermanos para hacer frente a vivir en eso. Entonces, esto es importante. Miren que en esta cita de Irineo dice, la fe es la que nos procura todo esto como nos ha sido transmitido por los presbíteros, los discípulos de los apóstoles. Es necesario prestarle mucha atención para lograr la auténtica inteligencia de la realidad. Mire esa cita.
la auténtica comprensión, aprehensión de la realidad. La fe nos permite leer el mundo, las situaciones con otros ojos, con otros lentes. Lastimosamente, la iglesia se ha puesto los lentes del mundo para leer la escritura. Y es al revés. Debemos poner los lentes de la escritura y de nuestra tradición intelectual para leer el mundo y para predicarle a un mundo para su necesidad de cambio hacia la verdad de la escritura. Pero hemos perdido eso. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Puedes pasar la diapositiva? Los 3 artículos de la regla de fe. Y aquí ustedes se van a dar cuenta que Irineo en estos 3 artículos son muy semejantes al credo apostólico, porque en esta época cada periodo, cada diversidad geográfica iba construyendo esas doctrinas esenciales. Dice, he aquí la regla de nuestra fe, el fundamento del edificio y la base de nuestra conducta. Miren algo, conducta, ahora aparece la acción, la ortopraxis, ¿cierto? Pero la ortopraxis surge ¿de qué? De la regla de la fe. Y aquí la regla de la fe, el fundamento del edificio, es decir, de la iglesia, y la base de nuestra conducta, de nuestra ética. Dios Padre increado. ¿Se acuerdan? Creo en Dios Padre omnipotente. Dios Padre increado, ilimitado, invisible, único Dios, creador del universo. Este es el primer y principal artículo de nuestra fe. ¿Se le parece o no se lo parece al credo apostólico? Se parece. Y ahí vemos cómo en diferentes regiones había ya una regla de fe muy parecida. Y después dice, el segundo es el Verbo de Dios, Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que se ha aparecido a los profetas según el designio de su profecía y según la economía dispuesta por el Padre. Por medio de él ha sido creado el universo. Además, al fin de los tiempos, para recapitular, aquí entiéndase en el sentido de redención, de redimir, de renovar. Todas las cosas se hizo hombre entre los hombres. La doctrina de la encarnación, que chocaba mucho con el gnosticismo, que negaba la corporalidad del Hijo de Dios. Por eso está eso ahí. Hombre entre los hombres. Es verdadero hombre, después dirá Calcedonio. ¿Cierto? Para responder al reto de los otros. Pero también es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces es verdadero Dios. Y dice, para manifestar la vida y restablecer la comunión entre Dios y el hombre, como el mediador. Y como tercer artículo, el Espíritu Santo, por cuyo poder los profetas han profetizado. El credo, ¿se acuerdan que el Espíritu Santo que habló por medio de los profetas? Creo que no recuerdo cómo es que dice la última parte del credo. El Espíritu Santo que además es Señor y dador de vida. Y viene y sigue diciendo, y los padres han sido instruidos en lo que concierne a Dios y los justos han sido guiados por el camino de justicia y que al fin de los tiempos ha sido difundido de un modo nuevo sobre la humanidad, por toda la tierra, renovando al hombre para Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Renueva al hombre para Dios. Eso está en la demostración apostólica, el numeral 6. Que miren el contenido que uno encuentra en los padres. Así ocurre, esta es otra de las citas de Irineo, así ocurre al que guarda de manera inalterable en sí la regla de la verdad
que ha recibido por medio de su bautismo. Aquí ya ya comenzamos a entender que los bautizados, Hipólito también lo va a decir después, en su liturgia bautismal confesaban estos elementos. ¿Crees en Dios Padre? Y ellos respondían, de acuerdo a la tradición geográfica en la que estuvieran, con los elementos. Sí, yo creo que Dios es único, indivisible, indivisible. Tal. Creo en su Hijo que nació, que es esto, que es hombre, que vino a restaurar, que vino a salvar. Creo en el Espíritu Santo y repetía. Entonces ahí nosotros vemos que se da esa parte importante. Eso es esencial. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? Después vamos a ver qué Orígenes también, algunas citas de Orígenes. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿No hay? ¿Puedes pasar la diapositiva, hermano? Este es el bautismo. Sí, no, ahí alcancé a anotar una pregunta. Sí, esa ya la vimos. Puedes pasar a la siguiente. Ok, también, ¿sí logro leer la pregunta o puedo repetirla? Sí, por favor, repite la que vi del intelectual. Algo así sobre el intelectualismo, pero no alcancé a... Voy a leer, dice, ¿hubo algún momento en la era patrística donde se abusó del intelectualismo? Lo pregunto por la era en que vivimos, que no hay casi nada de esfuerzo intelectual para interpretar las escrituras. La patrística vivió dos extremos, algo que se llamó el fideísmo, también los padres sufrieron de eso, que era ese emocionalismo y esa experiencia y esa, digamos, casi misticismo. Pero también estuvo ese intelectualismo, sufrieron de eso, o sea, de una extremada elaboración de formulaciones teológicas en la que perdieron muchas veces el contacto con las necesidades del pueblo de Dios. Precisamente al estudiar eso, nos damos cuenta de la necesidad de equilibrio también. Nos damos cuenta de esa parte. Nosotros vemos en Justino Mártir que, por ejemplo, Justino Mártir se cataloga como un filósofo y dice que la verdadera filosofía es el cristianismo. Pero también se preocupó mucho por traducir a un lenguaje sencillo las verdades elementales de la fe y responder a los retos de su época a nivel intelectual también. O sea, el equilibrio de las dos cosas. Ahora, nuestra época se caracteriza mucho a partir de la posmodernidad, porque es que recuerden que la historia de la humanidad ha dado tumbos. En la escolástica hubo un gran intelectualismo, pero también una gran piedad, porque también existió, por ejemplo, el movimiento de los pietistas. Usted puede conseguir la obra de La imitación de Cristo de Tomás de Kempis, y usted ve cómo ellos hay toda una teoría de la vida piadosa. Pero también habían otros grandes intelectuales también. Entonces, pero cuando llega incluso la Ilustración, fue la era del literalmente endiosamiento de la razón, un intelectualismo. Recuerdan que la Revolución Francesa se adoraba a la diosa razón, pero a lo que se llegó fue a que el mundo, la razón no redimida, es una razón que no tiene fundamento, no tiene dónde anclarse y se derrumba con el tiempo. ¿Y a qué pasó o a qué se pasó? A denigrar la razón
por la época del racionalismo que se cayó y ahora se entró en el emotivismo y de nuevo en un subjetivismo y en un misticismo. Y la iglesia, influenciada por la época en la que vive, también está siendo arrastrada al mismo emotivismo, al mismo subjetivismo y al mismo misticismo. Pero eso, por lo que decíamos en la primera cita, nos mueven las modas, porque no tenemos la distancia para ver, oye, en la historia pasó esto, este extremo fue nefasto, después vino la reacción al extremo contrario del subjetivismo y del misticismo a un intelectualismo extremo que terminó en otra cosa también monstruosa, y luego volvimos otra vez a un subjetivismo y venimos dando tumbos. Pero cuando se mira la historia esa, el progreso del dogma, que es lo que estamos tratando de ver, ya uno puede equilibrar. Oye, los padres hablaron de una verdad que tiene naturaleza intelectual. Entonces debemos trabajar nuestra mente y para tener la mente de Cristo y la noticia del Evangelio. Pero también los padres dijeron, ojo, tienes que tener también las emociones correctas. Entonces, yo digo, pero no puedo ocuparme solamente de trabajar la parte intelectual y olvidarme de las emociones correctas. ¿Por qué? Porque los padres se dieron cuenta que el Evangelio ya decía, y me refiero a las cartas de Pablo, tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, sentir igual, amar amar al Padre y amar al Hijo y amar al Espíritu Santo. Y además de eso, vivir. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Entonces, no vamos a ser unos cabezones sin corazón, ni tampoco unas personas emotivas inestables que van a decidir por cómo amanecí hoy. Porque la vida de muchos creyentes es como el chiste ese o la fábula de deshojando margaritas, me ama, no me ama, me ama, no me ama, y se acabó la flor y quedó en la incertidumbre total. No es esa la fe cristiana. Porque la fe cristiana, como ya vamos viendo, entronca de forma integral. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y enseña la patrística que sobre todo la imagen está en la mente, ¿cierto? En la razón. Entonces debemos cultivar la mente. Pero Dios también nos da facultades estéticas que hacen parte de esa imagen de Dios. Por ejemplo, cuando ve a la mujer, el hombre se alegra. Y la primera poesía de la historia sale ahí. El uso del lenguaje no solamente descriptivo, sino poético. Ella es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Las emociones se traslucen ahí. La expresión correcta de las emociones. Y las acciones surgen en consecuencia. Esa es la teología que debemos integrar. Pero nosotros no podemos formar las emociones sin la verdad, porque las emociones deben ser guiadas por la verdad. Por eso a mí ese concepto de Agustín me gusta mucho. El ordo amoris, el amor correcto. Porque si se pierde eso, el amor se convierte en la excusa para cualquier locura, para cualquier cosa. Entonces miren cómo la fe de los padres era muy completa. Pero nosotros al olvidarnos de todas esas riquezas estamos sufriendo las consecuencias de eso, de esa ignorancia. Y bueno, la idea es que pudieran leerlo. Yo les recomiendo que lean de verdad por lo menos las confesiones y la ciudad de Dios. Ese es un ejercicio que todo creyente debería hacer. De verdad que sí. Orígenes. Tratado de los Principios. Esta es otra obra importante de la teología patrística. Orígenes viene y dice, y hemos venido a creer que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Ven? ¿Se parece o no se parece al credo? De nuevo,
dos obras, ahí está. Lo que pasa es que no, yo no doy para mostrarles. Me miro aquí. Esta. ¿Se alcanza a ver? Las Confesiones de Agustín. Sí. Y aquí los tengo junticos. Esta, un poquito ya más extensa. De Civitatis Dei, la ciudad de Dios. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí, pastor, ahí se ve. Dos obras geniales que les recomiendo. Ya del periodo escolástico toca hacer un trabajo un poquito más arduo, que es la suma, por lo menos contra los gentiles. Porque la suma teológica ya es una obra más larga. Sí. Pero digamos que en el anclaje teológico, para tener una visión por lo menos esencial, la era de la patrística es los documentos de los padres de los primeros 5 siglos. En una formación de un teólogo no puede desconocerlo. Como ejercicio, digamos, de ver el otro espectro de la teología, por lo menos centrarse en la patrística temprana. Agustín es un punto de anclaje importante, y con mucho cuidado Tomás, porque él recopila también la patrística y los debates patrísticos en las cuestiones. Pero la obra de la Suma es una obra compleja que requiere una formación en filosofía medieval para poder leerlo, y la patrística que nosotros nos estamos ocupando no llega hasta allá, porque nos vamos a ocupar de los primeros 5 siglos. Esa es más la Edad Media, y correspondería a un curso de teología de la Edad Media, que incluye además la filosofía de la Edad Media. En la filosofía ya tienen que leer a Boecio, La Consolación de la Filosofía, donde él trata toda una cantidad de temas. Pero son como anclajes para la formación de un teólogo que tenga un horizonte de la historia del dogma. De hecho, curiosamente, hace poquito hay un artículo de R.C. Sproul hablando de la necesidad de la comprensión de la teología tomista, porque es un punto de quiebre para el tema del desarrollo de la teología. Y por supuesto, ya llegando a etapas más tempranas, leer a Calvino. Pero dentro de una de las clases que vamos a dar, vamos a hablar sobre las fuentes patrísticas en la teología de Calvino. Porque también ahí, si no sé, mucho de lo que Calvino redacta, expone, viene de dos fuentes: las fuentes clásicas de la teología, que son los padres, y las fuentes clásicas de la literatura, por ejemplo, Cicerón y las otras obras. Usted haga un ejercicio, si tiene alguna edición que tenga notas, las notas del mismo libro, por ejemplo, la edición de Felire, al final, abajo, usted puede notar las amplias citas que él hace de Agustín y de otros padres, y también puede ver la cita que hace de los filósofos y de la literatura. Entonces ya se puede ver el horizonte de comprensión que tiene la teología, y eso es una parte importante. La obra de Tomás de Kempis es una obra de la Edad Media, que es un abordaje ya más de espiritualidad, porque hay Claraval y hay otros que son, por el catolicismo, son considerados padres tardíos, porque ellos llevan la patrística hasta el siglo, creo que 16. Pero realmente la verdadera, usando el criterio de antigüedad, se ve que la tradición apostólica se mantiene, digamos, hasta el siglo V. De ahí en adelante comienza la decadencia y todo lo demás. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentarios?
Pastor, solamente si puede repetir el nombre del libro de Tomás de Kempis. Se llama La imitación de Cristo. La imitación de Cristo es una obra muy bonita también, de obras clásicas. Entonces, Orígenes, veníamos hablando, él dice, así también cuando entre los muchos que piensan tener los sentimientos de Cristo, hay algunos que opinan de manera distinta de los demás. Hay que guardar la doctrina de la iglesia, la cual proviene de los apóstoles por tradición sucesoria y permanente en la iglesia hasta el tiempo presente. Pero entonces miren el tema de la tradición sucesoria, cómo es diferente a como lo está planteando el catolicismo, porque para ellos dice, solo hay que dar crédito a aquella verdad que nada se aparta de la tradición eclesiástica y apostólica. Entonces aquí la tradición apostólica no es la que como lo formula el papado, sino la tradición de la enseñanza de los apóstoles, la tradición de la verdad apostólica, eso que la iglesia recibió y que debe conservar porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces también aquí nosotros nos ubicamos en una correcta interpretación de los padres que han querido ser utilizados también para sostener una gran cantidad de cosas que no tienen nada que ver. Así, entonces, digamos que también, ¿qué hora es? Llegamos a, solamente quiero citarles estas no las tengo. ¿Puedes pasar la diapositiva? Creo que es Tratado de los... Esa es la última. Ah, ok, sí, bueno. Agustín, en De Trinitate, habla de las reglas de la fe. Voy a leerlo brevemente. Y dice, fija la mirada de mi atención en esta regla de fe, con la que te he buscado según mis fuerzas y en la medida que tú me hiciste capaz, pues anhelé ver con mi inteligencia lo que creía ver mi fe. ¿Sí ven el tema? Anhelé ver con mi inteligencia lo que creía mi fe. La fe que busca entender. Por la cual mucho disputé y en ello me afané. Entonces, incluso vemos indicios de estas fórmulas bautismales trinitarias en su inicio en la Didaje. Sobre la Didaje hay un fuerte debate sobre la datación, porque inicialmente se ubicaba entre el 96 y 98 o incluso el siglo segundo. Pero hay autores que están defendiendo una fijación muy temprana, incluso del año 70. El debate no se ha cerrado, pero si el documento es palestino, como algunos lo indican, estaríamos hablando de una de los primeros manuales eclesiásticos y tiene un valor muy significativo. Por eso es importante que lo lean. Aquí no vamos a desarrollar toda la Didaje, pero cuando hablemos de la literatura patrística vamos a hacer anclaje en la Didaje y los otros documentos esenciales. En la Didaje con respecto al bautismo nosotros podemos leer. Con respecto al bautismo, bautizaréis de esta manera, habiendo primero repetido todas estas cosas, os bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuáles son todas esas cosas que debe repetir? ¿Cierto? Se implica que haya alguna repetición de algún elemento doctrinal esencial. Lo que nos lleva al tema de la regla de fe. De ahí lo importante que nosotros ver esta parte, hermanos. Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentarios. Ya para terminar y mañana continuamos.
repasamos algunas cositas sobre la norma y sobre las fórmulas bautismales para no saturar hoy tampoco. Una pregunta por aquí del hermano Hilder Sierra. Adelante, hermano Hilder. ¿Sí, hermano? No sé si me escuchan. Ahora sí. Ok. Nos comentaba al comienzo, pastor. Bueno, no sé si es pastor, disculpe. Pero nos comentaba al comienzo usted que hablando de esto de la regula fidei y de la sola escritura y la nueva escritura, cómo los padres de la iglesia se basaban en esto para no solamente tener una tradición, porque esta historia de la tradición no es nueva, ni siquiera es un invento de los padres. La historia de la tradición nosotros sabemos que viene del pueblo hebreo. El pueblo hebreo maneja una ley tradicional, la cual también es así para la iglesia, una tradición que nos permite mantener nuestras costumbres, nuestro credo y nuestra sucesión de la verdad. Nos comentaba usted acerca también de la iglesia anglicana, cómo sostienen su sola escritura y su basamento acerca de ella, y quería que como que aclaran un poco más acerca de su punto entre la nueva escritura y la sola escritura. La nuda es el tema de las normas. Hay una norma suprema, norma de normas, o la norma que norma. Si tú haces una pirámide, usando esta figura de la pirámide, hay en la cúspide la escritura. Esa es la norma de normas, la norma suprema, ¿cierto? La norma que norma toda la demás. Y de ahí se derivan otras. Esas otras normas ya son normas normadas. Por ejemplo, los credos son normas, pero son normas en la medida en que correspondan, tengan derivación válida de la primera norma. Entonces, en cuanto a autoridad, la escritura está sola. Porque es que miren lo que pasa en el sistema del catolicismo romano. Ellos tienen un sistema de igualdad. Ellos dicen que hay dos fuentes de la revelación. El Concilio Vaticano II, Dei Verbum, no recuerdo el numeral, pero es entre el 11 y el 12, los primeros artículos. Usted puede buscar en Vatican Va, y busca Dei Verbum, y ahí le habla, cuando habla de la revelación, ellos dicen que hay dos fuentes de la revelación, la escritura y la tradición. Entonces miren, como son dos fuentes, son iguales en autoridad, mientras que nosotros lo planteamos diferente. Hay una fuente del suprema que es la escritura. Esa tradición quedó consignada en el canon y el canon está cerrado. Cualquier cosa que quedó por fuera, digamos, si hay algún dicho de algún apóstol que quedó por fuera, o cualquier cosa que los padres dijeran, esto lo enseñó Pablo, debe guiarse por la norma de normas, la escritura, y sujetarse a eso. Nosotros no tenemos dos autoridades en el mismo plano. Tenemos una norma suprema y normas que se derivan de la norma suprema, como los credos, los concilios, las confesiones, que son válidos, sí, que son autoritativos, por supuesto, pero en la medida en que derivan de la primera norma. Y esas normas son normas normadas. Las confesiones son norma normata, es decir, una norma en cuanto deriva de la primera norma, que es la escritura, que es la regla infalible. Entonces, ahora, ese es el tema de el valor de los documentos. La sola escritura no es igual a la nuda escritura.
La nuda escritura es la escritura y ninguna otra norma, ninguna otra autoridad, nada, mientras que nosotros decimos la escritura. De hecho, miren lo que dice Lutero en la dieta de Worms. A menos de que se me convenza, ¿por qué? Por la escritura o por razones evidentes. La razón es una norma para el creyente. La conciencia es una norma para el creyente, ¿cierto? Actuar de acuerdo a la conciencia es un deber cristiano, pero la conciencia debe ser iluminada por la norma de normas, por la escritura. No sé si ahí me expliqué bien. Entonces nosotros podríamos incluir dentro de las fuentes de la autoridad, por eso los anglicanos hacen el trípode, la escritura, la tradición, la razón. Y tienen razón, o sea, para mí tienen razón en el sentido de que Lutero mismo lo dijo. Razones evidentes, si ustedes me muestran por un argumento de razón evidente que yo estoy equivocado, yo acepto mi error. Pero lo que yo exijo es que me lo muestren por la escritura o por una razón evidente que en algo yo me equivoqué. Entonces ahí vamos estableciendo la autoridad. No es nuda escritura, es sola escritura en el sentido de suprema autoridad. Pero por ejemplo, nosotros como creyentes no podemos despreciar la razón, porque hace parte de la imagen y semejanza de Dios. La conciencia, porque hace parte de la imagen y semejanza con la que Dios nos creó. Pero no podemos colocar mi conciencia sobre la escritura. Es que a mí no me parece. Sí, pero la escritura dice, ay, pastor, pero es que yo me siento tan bien. Dice, no, no me sientas como, no me interesa cómo te sientas, pero esto es el típico caso del matrimonio. Es que él es un incrédulo, pastor, pero ese hombre me ama. Yo no dudo que de pronto en su gracia común pueda llegar a ser capaz de algún afecto, pero la norma dice que no puedes. Se acabó la discusión. Esa es la norma. La autoridad suprema te dice, pero es que yo siento en mi corazón, ese sentimiento no es correcto. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo a la norma. ¿Ya ven? Así se usan esos criterios. No tienes un recto amor, como diría Agustín. ¿Por qué? Porque el recto amor te dice en la escritura que no puede ser dirigido hacia ese objeto, sino hacia otro. Y así, muy práctico en última se torna. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario? Aquí tenemos otra pregunta del hermano Jesús Peroso. Adelante, hermano Jesús. Buenas noches, hermano. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, por este tiempo que nos ha... Sí, yo te escucho lejos. No sé si el resto te lo escucha también así. Yo creo que me acerca el teléfono. ¿Me escucha? Sí. Ahora me escucha mejor. Perfecto. No, agradecer a usted, hermano, al seminario, al resto de mis hermanos, por todo lo que han dado con respecto a este tema. Yo en realidad me considero, ya estoy conociendo, pero comencé a ver el tema sobre la política, realmente estaba bastante ignorante. Cuando veo la clase de verdad lo que es importante hablar de los padres. Escuchaba mucho acerca de los padres de la iglesia. En un tiempo de una enseñanza que me dejó muy maravillado, porque hizo un proceso histórico prácticamente de principio hasta la parte de la canonicidad de las escrituras, pero no tuve interés para seguir leyendo, investigando, pero que veo todo esto, hermano, realmente estoy viendo aquí todo lo que está aploteando y realmente tan interesante que se hacen tan necesarios hoy día a la hora de examinar la cultura, que hoy día, entre comillas, te enseñan.
Yo, en la parte de esta intervención que quería hacer era otra pregunta. Leo que San Agustín, él siguió Hermano, ya casi no te logro escuchar. No sé si los demás te escuchan, pero no sé si es que la conexión con el auricular está como deficiente porque se escucha como algo. A veces te escucho bien y a veces no. ¿Y ahora? Ahora sí, hermano. Ahora sí me escuchan. Sí, quité el auricular, que se está echando broma el auricular. Pregunto, San Agustín, él leía en el tratado que él hace referencia a Tertuliano y a Orígenes. Y estaba leyendo en parte algo de la vida de estos hombres. Tertuliano fue uno de los que puso una defensa con respecto a la regla de fe, pero él tuvo una parte oscura. Yo no sé qué me puede explicar usted allí, que él cayó en el montanismo. Sí, posteriormente. Sí. Y ahora, él era un ávido, por lo que estaba leyendo, también defensor de la regla de fe, que hizo que prácticamente escudara las herejías en ese momento, como el caso del gnosticismo. Pero luego él, o sea, rayó un tiempo, o no sé si él permaneció allí, no sé cómo, qué me dice. Hasta donde he leído, al final terminó en el montanismo. Esa es otra cosa para aprender, ¿eh? Y de hecho, ahí hay un tema otro, en Tertuliano también vamos a ver algo, y es que terminó en una parte del fideísmo, y eso también se conecta con lo que lo llevó allá, porque él comenzó a rechazar los elementos del razonamiento, y eso lo llevó poco a poco a ese misticismo montanista. Quedó ahí el tema. Como le decimos, de los padres se aprende de todo. La mayoría comenzaron en una sana ortodoxia y se dejaron embuir por los movimientos que se fueron levantando. Entonces eso también toca aprender. Sí. Tenía otra parte, iba otro aspecto de la pregunta, ¿no? No se te escucha. No se te oye. Ahora sí, no, mi pregunta era con respecto a estas relaciones que habían entre los padres. Sé que San Agustín hace mención a Tertuliano, pero vemos esta parte, digamos, oscura de la vida de Tertuliano. Otra sí, claro. Cosa, entre los padres de la patrística, lo que estamos viendo ahorita, ¿había alguna diferencia en cuanto a la aplicación de la regla de fe? Sé que lo que hemos leído hay una, digamos, uniformidad en eso, pero me pregunto, ¿había algunos que eran más rigurosos? Sé que en la intervención hablamos de intelectualismo, de cosas que me dieron cierta luz, sí, pero no sé si usted tiene algo que comentar. Sobre todo Irineo es uno de los que más defiende el tema de la regla de fe. Ajá. Hay otros que no desarrollan tanto, como, bueno, Justino, que es anterior, menciona alguna cosita, pero Irineo lo desarrolla mucho más porque ya está más vivo el debate gnóstico. Ya se requiere más el choque y precisión de términos. Y posteriormente ya Agustín coge el debate en una época más tranquila, o sea, ya con un panorama más, y es la ventaja que tiene, ¿no? Que ya él se alimenta de otras discusiones previas y enriquece el tema, desarrolla más la regla de fe. Entonces, por eso también les quise mandar eso, porque ya es digamos que una reflexión más madura sobre el tema. Ok. Ya. De hecho, gracias, Agustín tiene una colección de sermones sobre el símbolo apostólico, que también sería interesante que revisara. Perfecto. Bueno, hermanos, igual mañana continuamos y terminamos de apuntalar este tema de la regla de fe, y vamos a hablar algo de la fe y la razón, porque sigue unido al tema de todo eso. Yo traté de que, digamos, el orden de los temas fuera concadenando para que de todos modos pudiera ir complementando.
Entonces ahí toca el debate del lugar de la razón en la fe. Mañana hablamos un poquito de eso y fe y filosofía. Entonces, nos vemos mañana, Dios mediante. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Que tenga una buena noche y que Dios lo bendiga. Por ahí hay un par de preguntas, pero a ver, una recomendación acerca de lectura. Permítame, la leo. Dice, ¿qué nos recomienda usted a los que apenas aprendemos de estas historias importantes para no caer como Tertuliano y algunos más? Bueno, hay manuales muy interesantes que abren, que ayudan a la comprensión. Uno de esos manuales es el de la introducción que hace Alfonso Ropero, que es el que les mandamos. Hace una cuestión ahí, hace un tema interesante. Y ya les toca conseguir trabajos sobre la historia del dogma. Hay uno que tiene... hay dos, déjenme, se me pasó el nombre. El de la teología sistemática, Berkhoff, tiene un tratado que aborda eso, y hay otro que casi no se consigue, pero es muy bueno, que se llama El progreso del dogma, de James Orr. Esos dos le puede ayudar a introducirse en este mundo. Son dos trataditos. Hay otro libro muy bueno también, Reinhold Niebuhr se llama el autor, creo que se llama Manual de la Historia del Pensamiento Cristiano, algo así. Bueno, ese no lo conozco. El otro que es Justo González, pero no sé, Justo González tiene unas cositas ahí, una lectura toda extraña de la historia, entonces ahí yo tengo mis reservas con él, sobre todo porque él hace una presentación en muchas partes, por ejemplo, como si los padres rechazaran el tema de la impasibilidad y cositas así, como que le he visto como que tengo mis reservas, entonces, pero igual hay que leerlo. Igual hay que leerlo. Pero ese de Raymond Silver no lo conozco. No he trabajado con ese. Y bueno, hay ahora materiales que están saliendo nuevos, como el que les dije de Hiking, que es una introducción redescubriendo los padres, que es muy buena. Y ese de la gran tradición de Craig Carter. Yo todavía no lo he terminado de leer, voy como por la mitad, voy ahí despacio porque tengo muchas obligaciones ahí de lectura. Pero esa obra es muy buena. Podría utilizarse como introducción a esta parte. De verdad que sí. Han salido muy buenos materiales. Entonces, mis hermanos, vamos a orar. Mañana continuamos entonces, terminamos un poquito de la regla de fe y comenzamos con el tema de razón y fe. Y después vamos a devolvernos un poquito y hablar, sí, de la literatura de los padres. A veces los manuales lo hacen en un orden cronológico, pero yo creo que haciéndolo como lo hicimos, ahora que volvamos a esa literatura, ya tenemos como el debate teológico de la parte. Entonces creo que de pronto lo que se pierde en el tema de la cronología lo vamos a recuperar, pero además vamos a aprovechar más el debate del pensamiento, que es en lo que se ubica la patrística, más que en hacer la parte cronológica de las fechas y toda esa parte. Entonces vamos a orar, y hermanos, y que tengan buena noche de descanso. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te rogamos, Señor, que nos sigas ayudando a comprender tu palabra y a ponerla por obra. Que nos dé, Señor, comprender tu verdad a la ortodoxia, Señor, pero que también nos des el amarte, Señor, con todo nuestro corazón. Sentimientos, Señor, rectos, Padre, para ti, y acciones correctas, Señor, para tu gloria en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén.